Bueno, buenas noches, profesor Carlos Palacio Tovar. Eh, Hoy le voy a presentar una pequeña exposición acerca de la cuenca que me ha tocado, la cual se encuentra ubicada en la Carta Nacional, en la zona 18, código 16K, de nombre Río Biao. Esto para el curso de noveno ciclo de hidrología. Bueno, comenzando con la exposición, vamos a tener una cuadrícula que nos ha sido asignada por el docente. Asimismo, vamos a tener que descargar los archivos de esta cuadrícula que vienen en formato zip para darles un pequeño procesamiento con el software ArcGIS, el cual nos va a brindar la elevación, las cotas, las curvas de nivel, los ríos, lagos y lagunas que hayan en esta carta nacional en formato DWG para que sea editable en AutoCAD. En este caso tendríamos, esta sería nuestra carta 16K, nuestra carta nacional, la cual para nosotros poder hacer la delimitación de la cuenca, vamos a tener que tener un punto objeto, el cual nos sirva para delimitar, o bueno, que sea el origen, ¿no? Que en este caso vendría a ser este pequeño círculo de aquí. A partir de esta zona, de la zona central del círculo, vamos a delimitar todo lo que viene a ser la cuenca, así como se muestra en la figura. Entonces, esta delimitación de cuenca tiene que cumplir con ciertas características, que tiene que tratar de ser perpendicular entre las curvas de nivel, asimismo como de pasar por las islas que vienen a ser estas pequeñas curvas de nivel en círculos, ¿no? Que para que sea más fácil de visualizar, yo las he coloreado de color rojo en el software de AutoCAD. Bueno, una vez teniendo esta delimitación, podemos hallar ciertos valores de esta delimitación, ya que esto ha sido creado con una polilínea, la cual nos puede dar el área y la longitud, y bueno, también el perímetro, ¿no? Esto nos serviría principalmente para hallar parámetros físico-morfológicos como el coeficiente de compacidad o el de Gravelius, el KC, y el factor de forma, que simplemente es aplicar fórmula entre área y perímetro, como se muestra aquí en el Excel, para hallar un valor, y también el factor de forma que va en relación de área y longitud. Bueno, seguido a esto, lo que queremos hacer es hallar la pendiente, bueno, la curva de distribución de pendientes de una cuenca, por lo que vamos a proceder a cuadricular esta delimitación de cuenca, ¿no? Y nosotros tenemos apagada la capa, vamos a prenderla de tal manera que las delimitaciones ocurran un punto de intersección, ¿no? Como se nota, es perpendicular entre ellas mismas y pues, aproximadamente tienen la misma distancia de separación. Entonces, lo que nosotros consideramos son todas las intersecciones que están dentro de la cuenca. En este caso, se consideraría esta, pero esta no, ya que esta es externa a lo que hemos delimitado. Viendo así en rasgos mayores, vemos que nosotros tenemos 19 pendientes, o bueno, 19 intersecciones de las cuales se va a hallar la pendiente. Y bueno, el procedimiento a realizar para hallar las pendientes es muy sencillo, ya que lo único que se necesita hacer es ubicar la intersección y ver entre qué cota se encuentra. Por ejemplo, esta pequeña intersección de aquí se encuentra entre la cota 800 y la cota 760. Entonces, ya tenemos cuál es la cota mayor, cuál es la cota menor, y lo único que quedaría pendiente sería hacer una línea o una polilínea que trate de ser perpendicular a estas dos cuencas de tal manera que yo tenga la longitud entre cota a cota, ¿no? Como se muestra aquí, la longitud es de 184,47. Entonces, este proceso se haría de manera iterativa para las 19 intersecciones, de tal manera que nos brinde la pendiente que tiene. Podemos ver aquí todas las curvas de nivel, las distancias que hay entre una y otra, y bueno, las pendientes que se obtienen, ¿no? Que básicamente es la diferencia de curvas de nivel entre la distancia que hay entre cada una de ellas. Asimismo, nosotros lo que queremos hacer es aplicar el Sturges, que viene a ser cuánto va a ser nuestro ancho de clase. Entonces, para eso aplicamos la siguiente fórmula, que vendría a ser
1.1 más 3.33 logaritmo de la cantidad de datos que nosotros tenemos, que en este caso vendría a ser el H5, que es 19. En este caso nos sale 5.25, pero para que esté distribuido van a ser redondeado a 6. Entonces aquí ponemos el dato menor y bueno, el rango que tendría este primer ancho de clase se va a determinar como la diferencia de la pendiente mayor menos la pendiente menor entre la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Justamente como, bueno, entre la cantidad de datos que vendría a ser el ancho de clase, que nos viene a dar 0.10 aproximadamente. Entonces va a ir de 0.1 a 0.11, de tal manera que el primer dato sea la pendiente más pequeña y el último dato la pendiente más grande. Con esto, ¿qué es lo que vamos a poder tener? Lo que mencionábamos previamente, la curva de distribución de pendientes. Justamente vamos a ver la ocurrencia que existe entre cada uno, o sea, cuántos valores, cuántas pendientes hay entre este rango 0.01 y 0.11, y así con todas las demás, ¿no? Vamos a hallar el porcentaje de ocurrencias que hay entre ese rango, el porcentaje acumulado inverso de pendientes, de ocurrencias, y bueno, vamos a poder efectuar esta siguiente fórmula, ¿no? Para hallar la pendiente, que en este caso sería 0.22. Y aquí vamos a tener la curva de pendientes, que viene a ser una gráfica de en el eje Y pendientes y en el eje X la frecuencia acumulada, ¿no? Bueno, seguido a esto, vamos a hallar la pendiente de otra manera, que ya no va a ser cuadriculando nuestra zona, sino va a ser sacando pequeños rectángulos. Voy a apagar las capas. Pequeños rectángulos, de tal manera que estos rectángulos me delimiten por áreas la cuenca, ¿no? En este caso, acá vendría a haber una pequeña área, acá sería otra área, y bueno, así para toda la cuenca. En este caso hemos sacado 11 áreas y que lo que se procede a hacer es ver cuál es el área mayor, la cota mayor, por ejemplo, este de aquí, yo le aproximaría a 1120 y este de aquí a 1080, ¿no? Como se muestra en la imagen. Entonces, la cota mayor es 1120, 1180 y el área ha sido graficada por una polilínea que me da directamente cuánto es el área, ¿no? De esta zona. Y esto sería un método iterativo para todo. Así también como el promedio de las cotas, el área acumulada, y bueno, la longitud que es importante hallar, que cuál es la medición entre esta distancia y esta distancia, que justamente la tenemos aquí, 2582.81, ¿no? Esto nos va a permitir hallar esta gráfica, esta curva isométrica de la cuenca, que justamente va a hacer una figura de cota versus el área acumulada, ¿no? Asimismo, también tenemos la pendiente de la cuenca, que vendría a ser S por A, que es la pendiente por el área, la suma total de las 11 áreas, entre el área total, ¿no? Y nos vendría a dar una pendiente de 0.016 aproximadamente. Asimismo, eh, la altitud media que obtenemos con esta fórmula, que ha sido hallada, bueno, con diversos valores entre el área, el HI por el AI, va a ser 902.04, ¿no? Justamente es la que se muestra aquí. Y el H mediana se va a calcular a la mitad, al 50%. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es darle un aproximado. Y aproximadamente el valor es de 885. Cercanos, pero no son iguales. Lo siguiente a esto es que vamos a realizar el tema del drenaje, ¿no? Que es muy importante para ver el funcionamiento del cauce. Para esto vamos a apagar la capa de rayas, cuadriculación, y vamos a darle el orden en el cauce. Obviamente vamos a empezar en los extremos, dándole orden 1 a todos los cauces. Orden 1, orden 1, orden 1, orden 1. Y de ahí vamos a ir ascendiendo, ¿no? Orden 1 y orden 1 me dan orden 2. Orden 2 y orden 1 predomina el mayor, orden 2. Igualmente aquí, orden 1, orden 1, orden 2.
orden 1 y orden 2 predomina el mayor, orden 2. Orden 2 y orden 2 asciende a uno mayor, orden 3. Orden 3 y orden 1 asciende a uno mayor, orden 3. Y bueno, entonces nuestra cuenca terminaría finalmente siendo de orden 3. Aquí lo que hacemos es, lo que queremos hallar es la densidad de drenaje, que como se muestra aquí en la figura, lo que nosotros necesitamos hallar es la longitud de los cauces entre el área de la cuenca. El área de la cuenca la hallamos fácilmente en los parámetros, pero la longitud de los cauces son todas las longitudes que tienen eh, nuestra cuenca. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es seleccionar los datos e ir sumando, ¿no? Este valor, con este pequeño valor, con este pequeño valor, que vendrían a ser todos estos valores que se muestran aquí, que me da 99,87, y nosotros lo vamos a trabajar en kilómetros, ¿no? Porque es lo que nos pide, teniendo un drenaje de 0,58. Este drenaje sería considerado un drenaje pobre. Asimismo, lo que también queremos hallar es la extensión media de la escorrentía superficial, el valor I, que me dicen que es el área, que ya la tenemos conocida, entre 4 veces la longitud de la corriente. Me da un valor de 4.309. Finalmente, la sinuosidad de las corrientes, o bueno, el movimiento que tiene entre estas, eh, me piden que sea la longitud del río principal entre la longitud del río en línea curva o recta. Entonces, lo que nosotros hemos determinado es que esta va a ser la longitud del río principal, que es la distancia más larga que recorre el cauce. Hemos sumado, yendo sumando los pequeños tramos, esto y esto de aquí. Y para la longitud recta hemos creado una pequeña capa que les voy a mostrar a continuación. Aquí está. Que lo único que hace es no considerar, bueno, las curvas, ¿no? Como menciona ahí su nombre, los meandros que forma el río naturalmente, sino que va de una manera un poco más recta. Obviamente no va a ir recto de aquí a aquí, ¿no? Va girando, va curviéndose un poco, pero sin considerar tanto los meandros como es originalmente. Entonces, eh, ambos valores me darían una sinuosidad de 1,63, teniendo una sinuosidad alta. Lo que procedemos a hacer finalmente, ya teniendo el área previa, bueno, como les mencionaba, se ha tenido aquí en consideración las cuadrículas. Eh, Vamos a empezar con el método 1 para hallar la pendiente del cauce, el cual es un método muy sencillo y fácil. Solo vamos a evaluar cuál es la cota inicial, cuál es la cota del punto final y bueno, la longitud que tiene todo el río, ¿no? Para esto ya teníamos cuál es la longitud del río mayor y menor previamente hallado. Entonces, lo que empezamos a realizar es que el cauce termina más o menos aproximadamente en una elevación de 1120 y estaría iniciando en unos 720 aproximadamente, ¿no? Entonces, esos van a ser los valores que nosotros vamos a considerar. Cota punto inicial, cota punto final y bueno, la longitud del río que se ha obtenido del drenaje, ¿no? O fue allá, acá, hallado principalmente. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una pendiente media, que es simplemente el método que hemos venido aplicando, cota mayor menos cota menor entre la distancia, teniendo una pendiente de 0,09, ¿no? Para el método 2 vamos a usar los áreas que hemos tenido, que es simplemente volver a copiar los datos. Simplemente que lo que ahora vamos a hacer es solo usar las longitudes, ¿no? Las longitudes acumuladas, con la finalidad de crear una curva, una gráfica, que sea de cota versus longitud acumulada. ¿Con qué finalidad? Con hallar el área que está debajo de esta curva, ¿no? Para esto nosotros hemos creado la gráfica y hemos sectorizado la figura de acuerdo a los puntos. Por ejemplo, en el área 1 lo que nosotros podemos observar es que es un pequeño triángulo, entonces se halla de la fórmula conocida de
base por altura entre 2, ¿no? Y en las siguientes nos damos cuenta que son trapecios, siendo esta la base mayor, base menor y bueno, esto es la altura, ¿no? Entonces, también terminamos viendo, terminamos hallando todo el área. Esto nos sirve para hallar el valor del H2, que vendría siendo, bueno, la sumatoria del área debajo de la figura, por 2, entre la longitud, ¿no? Este valor nos va a servir para hallar la pendiente por el método número 2, simplemente haciendo una pequeña división, teniendo el H2 entre la longitud que hemos tenido, que bueno, sí vendría a ser la longitud total, ¿no? Del cauce, dándonos un valor 0.015, aproximado al método inicial, pero bueno, este método es un poco más exacto. Finalmente, el método 3, vamos a usar los mismos valores previos de cota inicial, cota final, longitud, longitud acumulada, y vamos a volver a hallar la pendiente entre cada uno de ellos. Como es bien conocido ya, cota mayor, cota menor, entre la longitud, ¿no? De esta manera lo que vamos a obtener es que una pequeña fórmula que nos va a servir, que vamos a elevar la pendiente al cuadrado, y esta pendiente va a ser dividida, bueno, la longitud va a ser dividida entre cada pendiente al cuadrado, ¿no? ¿Para qué? Porque al sumar todo esto vamos a tener este valor que nos va a servir para hallar eh, la pendiente número 3, que vendría a ser 0.014, muy, muy cercano al S2, ¿no? Que se halla el I60, que viene a ser el 26019, toda la longitud de todo el cauce. Esto entre el valor que hemos hallado previamente, que vendría a ser la longitud entre las pendientes al cuadrado, toda la sumatoria, esto al cuadrado, ¿no? Entonces nos daría un valor de 0.014. Finalmente, si quisiéramos hacer una recomendación de cuánto es la pendiente de este cauce, se recomienda hacer un promedio entre el S2 y el S3, ya que son métodos mucho más certeros. Para el tema de bifurcación, lo que nosotros vamos a realizar es ver el orden de nuestro río, que en este caso era máximo orden 3, y cuántos valores de esos hay. Bueno, ¿no? Aquí vamos a contabilizar, vamos a apagar esto de aquí, y vamos a contabilizar, ¿no? En caso del- de las corrientes de orden 1, nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, y así se realiza con todos. Realizamos estos pequeños cálculos con la finalidad de siempre hallar este valor, la función bifurcación, ¿no? La función bifurcación nos va a dar justamente el orden que tiene bueno, la bifurcación que tiene nuestro río. Entonces, esto es meramente cálculo. Nosotros sacamos el A, el B y el R con el cual vamos a graficar esta función. Y bueno, un dato que a rescatar sería que el R cuadrado, mientras más cercano a 1 sea, es que o bueno, la división va a ser más circular, ¿no? Más recta. Seguido a esto, vamos a hallar la relación de bifurcación, que simplemente se halla con el número de corrientes, bueno, el número de orden entre el número de orden siguiente. Por ejemplo, podemos hallar la relación de bifurcación entre el orden 1 y 2, que vendría a ser 7 entre 4, y el número bueno, relación de bifurcación 2 y 3, que vendría a ser el número de orden 4 y 2. Asimismo, también podemos realizar procesos de cálculo de la relación de longitud, que vendría a ser toda la longitud por ejemplo, de relación longitud 1 y 2, que vendría a ser entonces la suma de todas las longitudes del orden 1, que en este caso hemos sumado este con este, o sea, todos los chiquititos, como se ven aquí, que son 7 valores, y la longitud del cauce de orden 2, que son 4 valores, y lo que hemos procedido a hacer es sumarlo para proceder a dividirlos, como se muestra aquí. Esto se itera para el método 2 y 3. La razón de elongación es simplemente aplicar
esta fórmula que se muestra aquí, 1.129 entre el área, que ya la tenemos inicialmente, 172, por LP, que viene a ser el tramo recto del río principal, ¿no? El más largo, que también ya lo teníamos calculado. Entonces, aquí tenemos el valor de la relación de elongación y finalmente el coeficiente de almacenamiento, ¿no? Que viene a ser valores previos que hemos hallado, que es la relación de longitud entre la relación de bifurcación. Entonces podemos hallar la relación de el coeficiente de almacenamiento 1 y 2, haciendo la relación de longitud 1, 2 entre la relación de bifurcación 1, 2, y así. Sin embargo, para hacer la relación, el coeficiente de almacenamiento promedio, lo que nosotros venimos a hacer es hallar una relación de longitud promedio, hallar una relación de bifurcación promedio y dividirlas, teniendo un coeficiente de almacenamiento promedio de 1.16. Para el método aritmético, finalmente, hablando de lluvias, lo que nosotros procedemos a hacer es, primero que nada, ubicar nuestra carta nacional en el CENAMI, ¿no? Viendo dónde se aproxima, dónde está, más o menos. En nuestro caso, nuestra carta nacional se encuentra aproximadamente en esta zona. Entonces, lo que nosotros realizamos hacer, bueno, procedemos a hacer es ver cuáles son las estaciones de medición de lluvia, temperatura, como se muestra aquí, más próximas. En este caso vendría a ser la estación Campanilla, la estación José Olaya y la estación Tananta, ¿no? Entonces, esas tres van a ser las estaciones con las cuales vamos a trabajar nosotros. ¿Cómo se muestra aquí principalmente? ¿No? Aquí están recopiladas las tres. Bueno, para este caso lo que hemos procedido a hacer es identificar las tres, como se muestra en esta figura, pero nos dábamos cuenta que al hacer la triangulación no estaba dentro nuestro cauce. Entonces, lo que hemos realizado es seleccionar otra estación de medición, a pesar de que está lejos, para que, bueno, entre, ¿no? Esté dentro de nuestro... me parece, a mi punto de vista, que está muy lejos, pero aún así ha sido considerada. Entonces, estos valores, lo que se hace es ver la longitud que ésta tiene, y se ve la latitud, la longitud, se convierte a coordenadas UTM, y bueno, se termina teniendo lo que les voy a mostrar a continuación. Y no, en este caso, en este punto, vendría a ser las cuatro coordenadas, ¿no? Por aquí mostramos los cuatro puntos o las cuatro estaciones que teníamos inicialmente, que es básicamente simplemente convertir la longitud y la latitud y darle el orden, ¿no? Centro X y centro y se va a ubicar solito en el AutoCAD. Entonces, lo que nosotros hacemos es recopilar los datos de estas cuatro estaciones, que son la estación Campanilla, José Olaya, Tananta y el Maronal, mensualmente. Vamos a nosotros usar el mes de febrero, son los datos más recientes del 2023, ¿no? Que justamente también ha sido una época de bastantes lluvias en nuestro país. Entonces, lo que hacemos es recopilar, vemos la precipitación de milímetros por día que tiene cada día y hacemos un promedio, ¿no? Entre todas estas. En el caso de febrero ha tenido 28 días, por lo que sería la suma entre 28 para todos. Entonces, para hallar el promedio por el método aritmético, realizamos la siguiente fórmula, que es simplemente sumar estas cuatro
estos 4 promedios mensuales de cada estación y las dividimos entre 4, ¿no? Para tener un promedio de lluvias mensualmente en la zona de estudio. Este trabajo es bastante importante para darnos cuenta de cuál es el comportamiento que tiene nuestro cauce, ¿no? Ver cuánto cuánto se bifurca, la relación de almacenaje que tiene, eh, cuánta lluvia puede haber o no en esa zona. Entonces, es importante darle este tratamiento para futuros trabajos. Eso sería todo. Muchas gracias.